Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quise en versos expresar, Señor, lo que siente mi corazón. Quise escribir un poema de amor, un bello himno de loor. Busqué palabras para describir mi gratitud por tan inmenso amor. No las hallé, soy tan pequeño. Acepta, oh Dios, esta canción. Busqué palabras para describir mi gratitud por tan inmenso amor. No las hallé, soy tan pequeño. Acepta, oh Dios, esta canción. Canción de amor elevo a ti, Señor. Sensibles versos de inspiración. Suave perfume cual jardín en flor. Grato holocausto de amor. Yo quiero amarte como tú, Señor. Me amaste a mí con verdadero amor. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Sé que algún día volverás por mí y en tus mansiones moraré, y en libertad, amor y perfección eternamente cantaré, y con la novia uniré mi voz en el sublime coro celestial, y al Cordero rendiré el honor ante el silencio angelical, y con la novia uniré mi voz en el sublime coro celestial, y
y al Cordero rendirélo ante el silencio angelical. Canción de amor elevo a ti, Señor, sensibles versos de inspiración, suave perfume cual jardín en flor, grato holocausto de amor. Yo quiero amarte como tú, Señor, me amaste a mí con verdadero amor. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Y si en la cruz te diste allí por mí, mi vida rindo solo a ti. Gracias, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me le bendiga, hermano y hermana. Mi nombre es Joana Colmenares, me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor es Osvaldo Tona. Quiero contarle un pequeño testimonio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mi nieto, él nació con líquidos en los testículos, y yo le digo a mi hija, bueno, le hicimos las pruebas, lo vieron 3 médicos, y sí, nos mandaron a hacer un eco, le hicimos el eco, y sí confirmaba que sí tenía eso. Y entonces yo le digo a mi hija, bueno, ella se preocupó, ¿y qué hacemos? ¿Qué vendemos? ¿Qué para la plata? Yo le digo, bueno, Génesis, ahí tenemos al Señor que es nuestro doctor, nuestro sanador. Entonces yo la dejé quieta, no le dije más nada, esperando que ella a ver qué iba a hacer. Se iba a poner la confianza en el Señor, iba a traer el niño aquí para que oráramos por él, no sé, o me dijera a mí que orara por él. Pero como no vi ningún movimiento hacia ella hacia el Señor, pues buscar el del Señor, no sé. Entonces me quedé pensando, meditando en el Señor y preguntando qué, y el Señor me reprendió, pues en mi corazón Él me dijo que, bueno, que tenía que pararme yo pararme y poner mi confianza en Él y poner, como digo, mi fe, pues, la fe que Él me había dado, ponerla en práctica, pues, en ese momento. Y entonces yo lo que hice fue poner las manos sobre los testículos del bebé, y ni siquiera no di la palabra, no dije nada, sino que puse su mano del Señor y puse la confianza en el Señor y puse sus manos ahí, mis manos en sus testículos, y bueno, y ellos se fueron, no le conté nada a nadie, fue el Señor y yo nada más, y ni siquiera a ella le conté, ellos se fueron. Entonces yo llamo y digo que le pregunto cómo está el testículo del bebé. Ella me dice, mamá, ese testículo se puso chiquitico, yo no sé qué pasaría ahí. Y entonces tampoco les conté nada, no le dije que yo puse la mano sobre él, que le encomendó al Señor, nada, sino que dejé que ella viniera, y cuando vine vi la maravilla del Señor, en verdad, como el Señor, la sanidad que el Señor hizo en él, porque eso lo tenía bien feo, era un testículo muy grande que tenía. Cuando yo vi eso, bueno, vi lo que el Señor había hecho en él, esa gran obra. Y bueno, ahí fue donde yo le conté a ella, Génesis, bueno, yo puse eso en manos del Señor, puse toda mi confianza en el Señor, confiando en el Señor, y bueno, y el Señor obró. Y esperando que ella también viniera a contar el testimonio, porque
Ella es la madre del bebé, bueno, pero como ella no vino y como me dijo el Señor que yo soy la que tengo que dar la cara, bueno, aquí estoy para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, bueno, y que nos ayude cada día más, como siempre digo en los testimonios, porque sin Él nada podemos hacer, sin Él nada somos y cada día necesitamos más de Él. Y para aumentar esa fe, bueno, cada día más y más necesitamos más de Él y Él, por eso Él nos pone esas pruebas, esas enfermedades, esas cosas, pues, porque, o sea, Él le da al enemigo para él probar, ¿ves? Para ver dónde estamos nosotros parados, dónde está la fe, a dónde vamos a acudir, si en verdad tenemos fe en Él, creemos en Él y confiamos en Él. Bueno, la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo y que Dios me le bendiga y me lo guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu por la palabra, parte 37. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial y afectuosa bienvenida a este servicio especial en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos por la gracia del Señor delante de ustedes en esta hora, esperando en la palabra que el Señor ha de darnos en esta hora, la enseñanza que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Como siempre, el Señor nos dirige a recordar a cada uno de los que nos escuchan. Dios tiene una palabra para cada uno, pero debemos estar preparados para recibirla. Eso es algo que usted debe estar en expectativa, no solamente en este servicio especial, sino en cada servicio, en cada predicación que usted lea. Hay una parte que es para usted. Dios ha preparado una parte para usted, una parte que usted pudiera decir, bueno, es todo, amén. Toda la palabra que viene de Dios yo la recibo, pero en cuanto a un mensaje especial para usted, Dios lo tiene preparado y nuestros oídos deben estar atentos a la palabra profética revelada que Dios habla a través de su siervo. Nuestros oídos deben estar en expectativa, entrenados con el deseo de escuchar de Dios. Usted no le va a hacer ningún mal si usted come y recibe todo lo que salga de la boca de Dios, pero hay una que es especial para usted. Hay una parte que contiene las vitaminas que usted en estos momentos necesita. Ojo, hay comidas que usted come y toda sustenta y toda es buena, toda palabra de Dios es inspirada por Dios, toda palabra que viene del Señor, la Biblia, los mensajes, todo es de Dios y es bueno para nosotros. Pero hay una parte siempre que es beneficiosa y es necesaria que usted la coma. Escuche bien esto. Es necesaria que usted la coma. Hay personas que tienen problemas de nutrición y van a los doctores especialistas en eso y ellos le dicen, usted necesita comer esto. Usted debe comer esto, porque si usted no come va a sentir la debilidad en su cuerpo, porque esta cierta y determinada comida contiene las vitaminas que su cuerpo está pidiendo en esta hora. Y aunque usted pudiera comer otros alimentos, lo cual está bien, lo sustenta, refuerzan la parte defensiva y de salud de su cuerpo, pero esa comida que usted había dejado de comer y que su cuerpo necesita, usted necesita comerla. Es como los niños recién nacidos. Ellos necesitan la leche materna. La leche materna es absolutamente necesario para ellos. Es un alimento que tal vez para usted, quien me escucha en esta hora, o para cualquier adulto, ya no sea necesario eso. Porque ahora nuestro organismo está preparado para alimentos sólidos. Pero para un niño es necesario la leche materna. En la medida en que va avanzando el tiempo, su cuerpo se va adaptando y preparándose para ingerir comidas más fuertes. Eso es algo que debe de entender usted, y usted que es madre lo sabe mejor que nadie.
En la medida en que el niño va creciendo, se le van dando los alimentos adecuados. Hay un patrón de nutrición que el niño debe de comer. Debiera de ser así. No es comer por comer. Hay un patrón de comida. La comida que un niño come debe ser balanceada y llena de nutrientes. E igual cuando llega a la niñez, a la adultez, a toda esa parte, a la adolescencia, todo forma parte de un crecimiento en todo sentido del ser humano, en cuanto a la parte emocional, obviamente, pero en este caso del ejemplo que yo les estoy dando es la parte física. No es comer por comer, no es para que la barriga esté llena, no es eso. Es para que el cuerpo necesita, escuchen, para que el cuerpo reciba los nutrientes que necesita. El principio de comer es eso. Y si usted no le da esos nutrientes, el cuerpo lo va a exigir y va a llegar un momento en que el cuerpo va a dar señales de que necesita eso. Es como cuando usted tiene sed, el cuerpo empieza a demandar agua y ya usted empieza a tener sed. Ese acto de tener sed es la respuesta del cuerpo humano a la falta de agua. Le está diciendo a usted, necesito agua. ¿Se dan cuenta? En cuanto a la comida, es igual. Eso se lo puede explicar mucho mejor un doctor que trabaja en nutrición, un nutricionista. Por eso las madres y las familias que tienen niños deben de tener cuidado en el alimento que les dan, porque necesitan ciertos nutrientes que lo van a necesitar cuando crezcan para que sean fuertes, para que puedan sus sistemas digestivos y de salud en cuanto a las defensas del cuerpo puedan resistir las enfermedades que pululan en el ambiente, y que si la persona está bien alimentada, esa persona va a tener las defensas más fuertes y va a resistir toda enfermedad, o puede estar en capacidad de hacer esfuerzos físicos mayores. Ahora usted pudiera estar diciendo, hermano, esta es una predicación o una charla nutricionista. Bueno, déjeme decirle algo. Lo natural tipifica lo espiritual. Eso es algo que siempre se ha dicho y que tal vez en el pueblo del Señor esa expresión no se ha comprendido totalmente. Todo lo que vemos, todas las costumbres del ser humano, todos los comportamientos conscientes o inconscientes del ser humano tienen una relación con lo espiritual. Lo que las sociedades terminan haciendo son imitaciones del orden de Dios. Lo que el mundo llama leyes es una imitación de la ley de Dios, del orden de Dios. Todo lo que usted ve, como esa lección la aprendimos con el hermano Branham, todas las cosas que usted ve en lo natural apuntan a un tipo espiritual. Todas las cosas apuntan a un tipo espiritual y usted ve a Dios en todas las manifestaciones. Lo ve en la naturaleza, lo ve en las estrellas, lo ve en el comportamiento del ser humano en algunos casos. Lo ve en todo. Usted tiene que, por el filtro de la palabra, usted va a ver a Dios en todas las cosas. Cuando hablo de los nutrientes, eso tiene su aplicación en lo espiritual. Porque en una congregación hay diferentes niveles de espiritualidad de ese hombre, de esa mujer. Entre los que se congregan en una iglesia, hay diferentes niveles. Usted puede ir a cualquier iglesia y usted va a ver hermanos sólidos, hermanos y hermanas sólidos en la palabra. Usted va a ver hermanos que están en un proceso de crecimiento. Usted va a ver hermanos y hermanas débiles en la fe. Y va a haber hermanos que
definitivamente necesitan que el Señor intervenga en sus vidas, porque si no van a morir espiritualmente. Todos esos casos, uno los ha visto, uno los ve y uno los seguirá viendo mientras la iglesia del Dios viviente no sea raptada. Esas condiciones en las iglesias las vamos a ver. Vamos a ver hombres y mujeres de diferentes condiciones. Una iglesia puede estar la atmósfera del Espíritu Santo rodeando en esa congregación. Y bajo esa atmósfera todos parecen del mismo nivel. Pero Dios conoce a los suyos. Dios conoce el corazón de los hombres. Dios sabe lo que está en el corazón de cada hombre y mujer que va a una iglesia, en todas las iglesias. Dios lo conoce. Para Dios nada es oculto. Dios sabe cuál es el fundamento, cuál es el objetivo y la condición espiritual. Si el Señor le permitiera a usted abrir la ventana espiritual y pudiera ver la condición de muchas personas, usted tal vez no podría dormir. Estaría profundamente preocupado. En otras se gozaría, pero en otras estaría muy, muy preocupado. ¿Por qué? Porque en esa atmósfera espiritual, desde donde el Señor ve los corazones, nada es oculto en la presencia del Señor. Nada. Lo que usted piensa, lo que usted desea, lo que usted está haciendo o lo que usted quiere hacer. La intención por la cual usted hace las cosas, todas las sabe el Señor. Dios sabe qué es el punto de que usted tiene que rendir, que usted tiene que morir, porque si no lo hace, eso pudiera ser un tropiezo para su vida. Dios sabe el alimento que usted, quien me escucha en esta hora, necesita. El doctor Jesús ha hecho ya un diagnóstico de su vida y de mi vida. Ojo, no es que Él está viendo en tiempo presente, ya Él sabe exactamente lo que usted necesita. El Señor puede dar un diagnóstico distinto a usted que el que va a dar al hermano que tiene usted al lado o hermana. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce la condición espiritual de cada hombre y de cada mujer. Como dice la misma escritura del Señor Jesús, que Él no tenía necesidad que nadie le enseñara, porque Él sabía lo que estaba en el corazón de los hombres. Cuando venía alguien a hablarle o a lisonjearlo, a decir cosas bonitas del Señor, y el Señor sabía cuál era su intención. Ojo, el Señor sabía cuál era su intención. Podían venir hombres como aquel hombre que dijo, sabemos que eres un maestro y que no te fías de nadie, sino que con rectitud juzgas las cosas. El Señor sabía que venía con una trampa. Usted pudiera llegar a la presencia del Señor y decir, maestro bueno. Pero el Señor sabía cuál era el problema del joven rico. Al Señor no lo iban a engañar con halagos. Él sabía cuál era el problema del joven rico. Pudieran venir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, yo vengo de parte de la crema innata de la denominación farisaica. Ellos saben que tú eres un maestro. Pero el Señor sabía cuál era el problema de Nicodemo. Hermano, ese halago no lo iba a engañar. Él conocía la condición de Nicodemo y le dio la comida que él necesitaba, como se la dio al joven rico.
y cómo se la dio a aquel que venía a tentarlo. ¿Se dan cuenta? Como cuando vino Natanael, el Señor sabía quién era él. El Señor sabía que al decirle solamente, te vi debajo de la higuera, él iba a creer. Esa era la parte que él necesitaba escuchar. Él sabía que Pedro y Juan y sus hermanos solamente era necesario que le dijera, ven. Aquel recaudador de impuestos como Zaqueo, Dios le tenía la palabra a aquel hombre, baja del árbol porque hoy me es necesario quedarme en tu casa. Ni siquiera, hermano, no se han dado cuenta, ni siquiera le pidió permiso. ¿Por qué? Te dirá, ha debido pedirle permiso, no era la casa de Nicodemo, no era la casa del Señor Jesús, era la casa de Nicodemo. Pero como el Señor sabía lo que estaba en el corazón de Nicodemo, de Zaqueo, sabía lo que estaba en el corazón de Zaqueo, por eso él fue directo y le dio la palabra que él necesitaba escuchar. Zaqueo, hoy es necesario que me quede en tu casa, baja de ese árbol, Zaqueo. Y Zaqueo, no, la escritura no dice, maestro, pero tú llegas dando órdenes. No, dice que se bajó con gozo. Y sin que el Señor le dijera nada, le dijo, si alguien es defraudado, le devuelvo 4 tantos. Hermano. Ahora, ¿por qué al joven rico sí se lo dijo, pero a Zaqueo no? Porque él sabía que era lo que cada uno necesitaba. Mientras a un recaudador de impuestos le dijo, baja del árbol, a otro recaudador de impuestos le dijo, ven a Mateo. ¿Se dan cuenta? A cada uno Dios tiene su palabra. Dios tenía la palabra para aquella mujer del pozo. Dios tenía una palabra para la mujer sirofenisa. Conocía la condición de ella. Sabía que tenía a una hija enferma. Y sabía que ella le iba a llegar. Y le tenía la palabra que tal vez a cualquiera que le dijera hoy, no te doy el alimento a ti porque eres perra, hubieran tropezado hoy. Pero como Dios conoce el corazón, o conocía el corazón de esa mujer, le dijo, sí es verdad, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. ¿Y qué dijo él? Oh mujer, grande es tu fe, sea contigo como quieras. Hermano, hay algunos que el Señor fue a traer liberación, como los endemoniados de Gadara, porque eran 2. Dios los libertó. Ellos no fueron a pedir la oración. Dios fue especialmente por ellos, porque Dios envía una palabra especialmente para la persona. Ningún corazón está oculto delante del Señor. Dios sabe exactamente la medicina, el nutriente, la palabra que usted necesita. Dios lo sabe. Por eso, cada uno de nosotros, cuando leamos la Biblia, cuando escuchemos un mensaje como este, cuando leamos un folleto, escuchemos una predicación, debemos de pedirle al Señor el alimento para mi vida. Señor, yo lo quiero recibir, yo quiero recibir la comida para mí, la parte que me corresponde, porque tú conoces mi corazón, Señor. Dame la palabra que yo necesito.
que yo necesito. Hay algunos niños que no les gustan ciertas vegetales y lloran y dicen que no quieren, cómaselo porque eso le va a hacer bien. Ciertas comidas malas que dicen, no, a mí me gusta más bien una hamburguesa, un perro caliente. Pero el padre y la madre dicen, cómaselo porque eso le va a hacer bien. Así Dios tiene una palabra para cada uno. Así pueda ser una palabra que sea correctiva, pues nos va a hacer bien si no la comemos. No rechacemos la comida del Señor. No despreciemos la corrección del Señor. No despreciemos la palabra que Él nos da. Recibámosla con amor, comámoslo todo. No refunfuñemos, no seamos incrédulos. El Espíritu Santo siempre está atento a nuestras vidas y todo lo que el Espíritu Santo hace es perfecto. Lo que el Espíritu Santo inspira es perfecto. Recibámoslo. Ahora, de acuerdo a cada condición, Dios nos va a hablar. Hay algunos que necesitan palabra de corrección. Otros necesitan palabra de orientación. Otros necesitan palabra de visión. Otros necesitan palabra de salvación. Otros necesitan palabra de nuevo nacimiento. ¿Sí? Dios conoce la condición de cada hermano y hermana. Dios sabe lo que usted necesita. Dios pudiera a través del siervo que está predicando y decir, ¿cuántos estarán en la Nueva Jerusalén? Y usted levanta la mano y dice, yo quiero estar en la Nueva Jerusalén. Y eso es bueno. ¿Cuántos creen el mensaje de la hora? Yo lo creo, dice usted. Pero ahora el Señor dice, ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo en el corazón? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos podrían responder? Sí, yo por la gracia del Señor he recibido el Espíritu Santo. Porque recuerden algo, y eso yo lo hablaba con el pastor en cuanto a esas verdades que el profeta enseñó, que muchos con el Espíritu Santo no van a entrar al cielo. Y ustedes dirán, pero hermano, ¿cómo puede ser eso posible si la señal para entrar en el cielo es el Espíritu Santo? Tiene que ver con el nivel con el que usted le permita al Espíritu Santo entrar. Porque toda la obra de redención es una obra del Espíritu Santo. Eso es algo que usted debe de entender. El Espíritu Santo va por etapas. Cuando usted era un pecador, el que lo convenció no fue el que le habló del Señor. El que lo convenció a usted fue el Espíritu Santo. Cuando usted estaba en ese culto y bajó esa bendición y el predicador, bajo la inspiración, comenzó a dar palabra y usted tomó decisión por el Señor, no fue ese hombre, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que constriñó su corazón. Esa es una obra del Espíritu. Y cuando usted se arrepintió, tomó la decisión. Fíjense, el Espíritu lo constriñó y después el Espíritu lo llevó, lo convenció para que tomara una decisión. Eso fue el Espíritu Santo. Y cuando usted toma decisión y comienza este caminar y toma la decisión de bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, eso es el Espíritu Santo quien se lo reveló. Y cuando usted comienza, si usted antes como dama se vestía como un hombre o usted caballero se vestía como un afeminado,
y comienza a comportarse como un hombre. Esa obra es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el cuerpo, santificándolo. Ya comienza a vestirse de una manera distinta. Ahora el Espíritu Santo comienza a trabajar en su mente, en sus canales del Espíritu. Comienza el Espíritu a cambiar ciertas maneras de pensar. Ojo, comienza a cambiar ciertos patrones de pensamiento. Y eso es el Espíritu Santo. Allí el Espíritu Santo está trabajando, limpiando la mente, en el cuerpo, en una vida santificada. Comenzó en cuerpo, comenzó en espíritu, ahora falta el alma. Por eso, en el marco de este tema, en el discernimiento del Espíritu por la palabra, es necesario que usted entienda en qué etapa está usted, si ha nacido de nuevo o está en una etapa de perfección. Porque si usted no ha recibido el Espíritu Santo, no puede aspirar a entrar en una etapa de perfección. Pero si usted ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, o sea, ha completado las tres etapas, entonces ahora va a ser guiado a una madurez espiritual. Una cosa lleva a la otra. Eso es doctrina. Eso es el orden que uno lo ve en lo natural, también es en lo espiritual. Y para fundamentar lo que se ha comenzado a decir en esta hora, les invito a que abran sus Biblias en Hebreos, el capítulo 6. Pero con su permiso voy a tomar un poquitico de agua. Bueno, un poquitico, tomé bastante. Hebreos 6. Recuerden, todo hombre, y eso lo vamos a ir analizando con la ayuda del Señor, todo hombre o mujer que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal o que se reconcilia con el Señor, que se descarrió siendo niño y volvió a los pies de Cristo, hay un objetivo que debe buscar. No debe descansar hasta que eso se dé. Un objetivo. Tiene que lograr ese objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El bautismo del Espíritu Santo. Hebreos 6. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, dijo el apóstol Pablo a los hebreos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, fíjense, estudien muy bien las expresiones del apóstol Pablo. Lo voy a leer de nuevo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, en plural, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y la otra escritura es una escritura fundamental. Esa es de las escrituras fundamentales. Hechos 2:38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias por esta palabra preciosa, instructiva, que pueda, Señor,
establecer los fundamentos de los hombres y mujeres que escuchan esta predicación especial. Que cada uno pueda entender cuál es su posición y su condición. Porque es necesario que todos hagamos las cosas conforme a como tú las estableciste en tu palabra. En el orden que tú lo estableciste. Porque lo vemos en lo natural y así es en lo espiritual. Que podamos entender, porque muchos se recrean en la atmósfera de una iglesia, pero se conforman y no profundizan más en su condición espiritual. Yo te pido, Señor, que en esta hora esta palabra pueda ayudar a los corazones a refundamentar sus vidas, a reorientar sus pasos y decisiones y a hacer las cosas que algunos no han hecho, las empiecen a hacer, porque es el tiempo en que cada obra y cada corazón será probado. Y aquel corazón que no esté fundamentado se derrumbará en la tempestad de las pruebas, las luchas de que cada uno pasa porque tú las permites para que nuestra fe se fundamente en tu verdad. Te damos la gloria y la honra. Señor, que seas tú hablando en esta hora, dando el testimonio, la predicación de la palabra y que esa palabra llegue a los corazones de los que escuchan y escucharán, Señor. Te damos la gloria y la honra. Sana todo cuerpo enfermo, Señor. Liberta toda alma oprimida del error y que la revelación del Espíritu Santo alumbre sus corazones, ilumine sus pasos para hacer exactamente lo que tú quieres que nosotros hagamos. Este servicio lo ponemos en tus manos para que tú nos hables a todos. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos el título de El discernimiento del Espíritu. Vuelvo a repetir la expresión que acabo de decir, porque es importante que usted lo entienda. Todo hombre o mujer que acepta al Señor Jesús, no importa si usted tiene 10, 15, 20, 30, 50, 100 años de edad, usted tiene que llevar su vida espiritual por las etapas naturales y escriturales. Debe llevar su vida, debe hacerlo, debe llevarlo por los lineamientos escriturales que tienen tipo en las cosas naturales. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Que todo hombre o mujer que el Espíritu Santo comienza a lidiar con él y que esa persona, ese hombre o esa mujer toman una decisión por Cristo, ahora hay un objetivo que tienen que llegar. No pueden dejar de llegar a ese objetivo. Tienen que afirmar sus corazones en lograr ese objetivo. Eso se los recordé la semana pasada y una vez se lo recuerdo. Eso es algo que se les dice a todo hermano que es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Es necesario que entiendan que ha cumplido 2 de esos pasos que dice Hechos 2:38. Porque si se arrepintió, por eso se les pregunta, ¿se ha arrepentido de todos sus pecados? Y si la persona dice sí, entonces se le dice, y has aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Si la persona dice sí, ha cumplido la primera parte de lo que el mismo Mano Branham hablaba de las 3 etapas de la gracia. Tienen que cumplirla. Son 3 etapas que no puede ningún hermano o hermana dejar de cumplir, porque son 3 partes. No puede hacer una, ni puede hacer 2. Tiene que hacer las 3, tiene que completar las 3. Hay hermanos que yo he conocido que se han conformado con solamente bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y decir que creen el mensaje. He conocido hermanos que solo
han avanzado a una vida pura, recta, pero que no buscaron el Espíritu Santo, no lo desearon, no buscaron ser llenos del Espíritu Santo. Fíjense. Pero ¿qué pasa? No importa si ese hombre o esa mujer tienen muchos años en la iglesia. La labor no ha sido terminada. Todavía hay una tarea pendiente. Usted pudiera estudiar cualquier carrera en la universidad y usted deja los estudios por la mitad. Y cuando regresa, la universidad le va a decir, usted tiene que completar lo que no terminó para que se pueda graduar. Usted dejó una materia pendiente, tiene que terminarla. Tiene que comenzar donde lo dejó. Cuando el Señor le decía a esa generación de los efesios, recuerda de dónde has caído, hermano. A partir de esa caída que ellos tuvieron, ese bajón espiritual, porque el Señor había acusado o había reclamado a la generación de Éfeso de la primera edad, que la segunda generación había perdido el paso, habían dejado el primer amor, ya no buscaban al Señor por amor, ya ahora había un conformismo espiritual, decían yo soy creyente del Señor Jesucristo, se congregaban en las iglesias, a lo mejor tenían actos sociales, a lo mejor iban a campamentos, se divertían bastante. Pero ¿qué pasa? Esa generación no profundizó en su vida espiritual, se conformó con cierta etapa en sus vidas. ¿Qué pasó? El Señor les reclama que ya no querían el amor de Cristo. Habían dejado ese primer amor. Fíjense de lo que se está hablando. El diagnóstico de Dios. Dios conocía el corazón de los efesios y Dios vio que ya no lo amaban como antes. No estaban dispuestos a pagar el precio como antes. No estaban dispuestos a hacer sacrificios, a renunciar a maneras de pensar, a cosas como si lo hizo la primera generación. Esa generación lee los testimonios de la primera generación y se gozan. Qué hombre más consagrado, qué mujer más consagrada, qué profeta nos dio el Señor. Pero cuando Dios ahora demanda lo mismo a ellos, no están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos a servirle a Dios por amor, a hacer un sacrificio, a rendir sus vidas al Señor, sino que se basan en una justicia propia, en una etapa no completada. Se basan en una etapa no completada. Miren, ¿cómo que no? Yo me arrepentí y me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Y déjenme decirle que yo creo que Dios envió un profeta. Yo tengo todos los mensajes del hermano Branham. Pero ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Porque una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Hermano, si no tuviera el Espíritu Santo, no creyera el mensaje. Déjeme decirle algo. Pedro creía que Jesús era el Cristo y todavía no había recibido el Espíritu Santo. Había recibido la revelación de quién era Cristo, pero todavía no había recibido el Espíritu Santo. Cuando el Señor estaba a punto de ser levantado al cielo, le dijo, a ustedes les falta una etapa. A ustedes les falta una etapa. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que el bautismo del Espíritu Santo baje en sus corazones. Tienen que completar la tercera etapa. Ellos vivieron con el Señor en esa atmósfera de santidad y de justificación. Pero faltaba el bautismo del Espíritu Santo.
¿Se dan cuenta? No se base en su justicia de que usted cree el mensaje o que usted escucha los mensajes del profeta. Porque hay una etapa que usted debe de completar. Debe completarla. No me importa en qué iglesia esté usted. No me importa en qué país esté usted. Si usted no completa la tercera parte, que es recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted todavía no ha comenzado como debería. Ahí se cumple lo que el profeta dijo. Muchos con el Espíritu Santo no subirán en el rapto. Hermanos, esas son expresiones fuertes. ¿Pero por qué? Porque solo se conformaron con el Espíritu obrando en justificación y con el Espíritu obrando en santificación. El Espíritu Santo obrando en justificación y en santificación, escuchen muy bien esto, pueden hacer que una persona, aparte de que Dios lo perdona de sus pecados pasados, fíjense, Dios puede hacer que esa persona sea libre de malos espíritus. Dios puede hacer que esa persona comprenda el llamado de Cristo. Puede ser que esa persona con el Espíritu, recuerden, justificación y santificación, lo quiero explicar con calma para que usted me entienda, para que me entienda bien y haga los correctivos que tenga que hacer si fuera necesario. En la etapa de justificación y de santificación, usted pudiera, porque es el Espíritu Santo, la atmósfera espiritual que hay en usted, puede activar los dones espirituales. Pueden hacerlo a usted comportarse de una manera pura y santa y recta. Esa atmósfera, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros. Justificación y santificación es el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Una persona puede hasta predicar. Escuchen, esas son palabras fuertes. Una persona puede hasta predicar en esa etapa. ¿Por qué? Porque al estar en santificación está en una atmósfera. Como dice la misma expresión santificación, apartado para un servicio. ¿Se dan cuenta? Y bajo esa unción, una persona puede obrar. Y usted dirá, ¿en qué se basa usted para decir eso? En la Biblia. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre y no hicimos esto en tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartados de mí, obradores de iniquidad, de maldad. No obraron completamente conforme al mandamiento de Dios. Porque el bautismo del Espíritu Santo en el corazón es el sello de aprobación de esa obra que el Espíritu Santo está haciendo. Fíjense, la escritura que leímos en hebreo habla de bautismos. Son dos bautismos. El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Tienen que recibir porque es el que tiene el Espíritu Santo en el corazón que convierte el alma del hombre. Ahora Dios va a morar en su corazón y va a guiar a ese hombre y a esa mujer. Recuerden, muchos, por eso es que la escritura habla que serán tan parecidos, es porque tienen la unción. La unción está sobre ellos. Y pudieran tomar la Biblia y el mensaje. Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para reconocerlos?
vean cuál es su motivo y su objetivo. ¿A dónde están apuntando? Si tienen el Espíritu Santo, van a apuntar a toda la palabra, van a apuntar al tiempo de Dios. Van a apuntar a lo que Dios quiere en la hora presente. Muchos ungidos había en los días del Señor Jesús, pero no reconocieron quién era Jesús ni el tiempo en que estaban viviendo. Muchos ministros ungidos había en los días del hermano Branham, hombres poderosamente usados por el Señor. Pero reconocieron el tiempo en que estaban viviendo. No. Antes, algunos de ellos hasta combatieron el mensaje que Dios había traído. Y hoy en día no es distinto. Muchos hombres, tanto en denominaciones como en iglesias del mensaje, no apuntan a toda la palabra. Hermanos, eso es algo muy tremendo. No están apuntando a toda la palabra, apuntan a una parte de la palabra. Llevan a sus iglesias a una parte de la palabra, no a toda. Ahora, no se puede negar la unción que está, pero sí la visión. El objetivo, la visión la da el Espíritu Santo en el hombre. Y ese hombre va a apuntar a llevar al pueblo primero a nacer de nuevo y después a perfección. Y no va a negarle ningún consejo de la palabra. Va a resistir todos los embates del diablo para llevar a sus congregaciones a ser iglesias formales y denominacionales. Iglesias conformadas. No, él va a resistir eso. Y él va a amar al Señor Jesús y se va a preocupar por darles todo el alimento. ¿Se dan cuenta? Todo el alimento, todo. Va a recurrir a todas las herramientas que Dios le ha dado. Todas. Dones espirituales, ministerios, para hacer que ese pueblo, los que necesiten nacer de nuevo, nazcan, y los que necesiten perfeccionar, crezcan. Hay un pueblo que les es confiado y tienen su responsabilidad es servirle al Señor. Primeramente, tienen que ser humildes para servirle al Señor. Ahora, uno dice, ¿cómo es posible que eso suceda? Ya un profeta lo había dicho. ¿Se dan cuenta? Ojo, bajo esa unción ellos pueden decir verdades. Pero usted, quien tiene el Espíritu Santo, usted como hombre espiritual, juzga todas las cosas y separa la verdad del error. Y no solamente hace eso, sino que su corazón es el corazón de Cristo. No es el corazón emparchado de un hombre. No. Es el corazón de Cristo en el hombre. Hermano, es Cristo en carácter, en vida y en poder. En esas tres. No me separe esas tres. En el carácter de Jesucristo. Yo voy a ver a Jesucristo en ese hombre. Jesucristo, si yo le pido ayuda, Él me va a ayudar. Si yo le pido al Señor que me perdone, Él me va a perdonar. Si yo le pido al Señor que me guíe, Él me va a guiar. Si yo le pido al Señor que me dé la salida a un problema, Él me va a ayudar. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo no va a rechazar a alguien que pida ayuda de Él. Y todo lo hace el Señor por amor, para que la persona ame al Señor Jesús. Para que la persona tenga una experiencia
personal con nuestro Señor Jesucristo. Usted que ha aceptado al Señor tiene que tener esa experiencia. No, usted necesita completar el tercer paso. Usted va a una iglesia y en esa atmósfera maravillosa de la iglesia, usted recibe bendiciones. Y para eso es la iglesia, para que en esa atmósfera lo podamos ayudar a usted, quien me escucha, a nacer de nuevo o a crecer espiritualmente, porque hay un poder cuando el pueblo se une. El diablo lucha la unidad en el pueblo del Señor, porque en esa unidad, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Envía el Señor bendición para crecer y vida eterna para nacer. Allí las posibilidades de que usted reciba el Espíritu Santo son altas y que usted crezca en la estatura del hombre perfecto son altas. ¿Se dan cuenta? Es necesario que usted entienda claramente. Debe buscar el bautismo del Espíritu Santo. No puede conformarse solo con haberse bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y que, como Dios espera, usted le da la oportunidad al Espíritu Santo y usted empieza a apartarse de lo malo. Le estoy hablando de este rudimento para que usted entienda la condición. Esa es la parte que le corresponde a aquel que ha aceptado al Señor. Porque a veces yo he escuchado expresiones, con todo respeto lo digo, cuando se bautizan, a partir de ahora ya usted es miembro de esta iglesia. Podría ser miembro de la iglesia local, pero ese no es el enfoque principal. Ahora tiene que buscar al Espíritu Santo. Y buscar al Espíritu Santo es abstenerse de todo lo que pueda impedir que el Espíritu selle su fe. Si usted tiene costumbres o maneras de pensar que contrarían al Espíritu, comience a morir eso en el altar. Comience a pedirle, a desear, a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser como tú, Señor. El paso es el amor. Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero tener tu vida en mi corazón. Yo quiero reflejar tu carácter. Yo quiero unirme a ti. Ahora, pudiera pasar que usted solo tome el nombre del Señor para cubrirse. Quita mi afrenta, como dice aquella escritura, que 7 mujeres echaron mano de un hombre. Danos tu nombre, quita nuestro oprobio. Fíjense, hay algunos hermanos que solo toman la cubierta del cristianismo para poder sentirse bien y decir que son cristianos y poder entonces seguir su propio camino y no el camino que el Señor ha trazado. Hoy en día hay individuos y hombres que han solo tomado el nombre del Señor, pero tú por tu lado y yo por el mío. Yo sigo mi propia manera de pensar sin tomar en cuenta tu nombre, sin tomar en cuenta lo que tú quieres. Esa es la realidad que estamos viviendo. Usted debe discernir eso. Si usted es uno de los que cuando aceptó al Señor se conformó y ya llegué, no, siga adelante. Comience a desear con amor, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, y ya se lo vamos a buscar. Desear como leche. Una persona que desea crecer espiritualmente. Una persona que desea crecer. Como primera de Pedro capítulo 2. Fíjense. Desechando pues toda malicia
todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, eso es el proceso de santificación, porque Dios no va a morar en un vaso así. No, eso sería yugo desigual. Ahora, no va a estar solo. El Espíritu Santo lo va a limpiar siempre y cuando usted rinda y reconozca que eso está malo. Si usted no reconoce que eso está malo, Dios no se lo va a quitar. ¿Sabe usted eso? Todo parte de un reconocimiento, de un arrepentimiento, de una humillación. Si usted acostumbraba a ser malicioso, engañador, hipócrita, envidioso y un detractor de la verdad, Dios espera que usted se arrepienta de eso para él comenzar ese proceso, el Espíritu Santo de santificación. Recuerden, usted tiene el Espíritu Santo, está obrando con usted. Pero ahora, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que reciban el Espíritu Santo. Deséenlo, deséenlo como un niño. ¿Qué hace un niño cuando tiene hambre? Llora. Si es necesario, no se ponga a llorar por llorar en el altar. Usted debe tener un propósito. Usted está llorando porque quiere el Espíritu Santo. Usted está llorando porque quiere más de Dios. Usted está llorando porque usted quiere vencer el pecado y quiere que el Señor siga haciendo la obra en usted. Desea como niños la leche espiritual. Señor, santifícame, Señor, límpiame. Señor, dame la palabra que yo necesito. Y el Señor, oyendo su oración de deseo, Dios comienza a hablarle por medio del predicador y le da la palabra que usted necesita, hermano. Y usted dice, eso es conmigo. Gracias, Señor, porque me está dando la lechita que yo necesitaba. Hermano, esa era la parte que yo no quería admitir. Yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que no era necesario arrepentirme de eso. Que Dios me quería así como yo era. Dios nos ama, pero Dios quiere que usted llegue a perfección, que yo llegue a perfección. Y para aquellos que han tomado decisión por Cristo, tienen en el altar que desear esa bendición de lo alto. No se salgan de Jerusalén hasta, hermano, no se salgan de esa posición de oración en cuanto a recibir el Espíritu Santo hasta que lo reciban. Y cuando lo reciban, ahora Dios los va a llevar en esa oración a etapas superiores. Para que el Señor pueda obrar en usted, quédese en Jerusalén. Hasta. Si no lo recibe hoy, solo dijo el profeta, lo recibirá mañana. Si no mañana, pasado mañana. Si no, dentro de un mes. El Señor va a ver hasta que usted, Dios tiene una hora y un tiempo y Él se lo va a dar si Él lo ve en su lugar. Clamando, buscando al Señor en una posición. Quédese en Jerusalén. No se salga de allí. Oren como hicieron los discípulos. Reúnan, alaben, aliméntense, esperen hasta. Eso se ha ilustrado siempre en esos días del aposento alto. Esos discípulos debieron haber arreglado unos a otros esas diferencias que tenían.
pedir perdón. Yo quiero que el Señor encuentre una morada limpia y vacía para Él morar, no llena de hipocresía, envidias, malicia, engaño. Debió haber habido perdón entre ellos, restauraciones entre ellos. A lo mejor habían algunos que no se hablaban y se arreglaron, porque Dios no va a bajar en un lugar donde hay malicia. No, Dios va a bajar a un corazón que como un niño desee las cosas espirituales. Yo quiero más de las cosas espirituales. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de su bendición. Yo quiero servirle. Yo voy a honrarte donde quiera que esté, en mi trabajo, en mi casa, en mis estudios, en donde sea, Señor, que tú veas que yo estoy aquí en Jerusalén esperando hasta, hermano, aquí estoy esperando, Señor. Dame la promesa, porque para nosotros es una promesa, Señor. Tú no mientes, hermano. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, hermano. Esa es la posición que usted debe de asumir. Usted necesita fundamentar su vida. Su vida debe estar fundamentada en la etapa sólida de haber completado los 3 pasos de las 3 etapas de la gracia. Debe hacerlo. Como cuando usted construye una casa, usted la hace para que dure, no para que se caiga, ¿verdad que no? Usted hace una casa para que esa casa no se caiga, aguante tempestades, terremotos, temblores. Fíjense. Pero para hacerlo debe tener ese triple fundamento. No se atreva a construir una vida espiritual sin haber puesto esos 3 fundamentos. La justificación, la santificación con el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. Debe completar esas 3 etapas, hermano. Debe completar esas 3 etapas, porque si no, usted no podrá aguantar la hora de la prueba. Lucas 6:46. Fíjense. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, el alimento que yo les doy, y las hace, eso abarca justificación y santificación. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Fíjense eso. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre una roca. Fíjense estos 3 pasos. Cavó. Hubo un arrepentimiento. Cavó en ese fundamento que él tenía, y era un fundamento débil, de pecado. Cavó y descubrió que su fundamento era muerte, pero él quería una casa que perdurara toda la vida.
cavó y se dio cuenta que no había nada. Pero ¿qué pasa? Aquel que oye las palabras del Señor, el alimento que Dios le da a usted y lo obedece, es aquel que quiere construir una casa. Usted está construyendo su casa, la casa de Cristo es usted. Pero debe comenzar a cavar y después a ahondar. O sea, ir más profundo. Ahondar los motivos y los objetivos. Porque ahondando descubren envidias, descubren distracciones, descubren hipocresía y todo eso tiene que salir. Descubre vicios, malos conceptos contrarios a la palabra, pensamientos mundanos, costumbres mundanas. Tiene que ahondar, hermano. O pensaban que era solo acepto al Señor y acepto el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. No, tiene que ahondar. Ahonde, porque usted está construyendo una casa. Ahondar. Tiene que salir todo lo que estorbe, porque se va a colocar un fundamento. La roca, nuestro Señor Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, se va a colocar un fundamento. ¿Pero para qué? ¿Acaso yo no puedo construir una casa encima? Muchos lo han hecho. Sí, y ya van a ver lo que les pasó. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa las pruebas y las luchas, las tentaciones. No que no le va a afectar, va a sentir la presión, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Se dan cuenta? Esa ahí ilustra los 3 pasos de las 3 etapas de la gracia. Tiene todo creyente, todo que pasar por esa etapa. Completarla para construir y que Dios pueda morar en ese hogar. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre doctrinas de hombre, sobre su propia justicia, sus propios pensamientos, por su propia manera de pensar, por su propia religiosidad, por una denominación, por un espíritu de conformismo, sin fundamento. Hermano, no ahondó en su vida espiritual. Su arrepentimiento no fue genuino. Fíjense, uno ha conocido muchas vidas en las iglesias que no se han arrepentido de sus pecados, que no han profundizado en sus corazones para que salga todo lo que impida. No lo han hecho. Y a la larga, cuando, como dice aquí, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de esa casa. ¿Cuántas casas no se han caído? ¿Cuántas personas han querido construir sus vidas espirituales basados en religión? Sufrieron grandes pérdidas. Pero ¿qué pasa? Cuando aprendieron la lección, después construyeron su casa conforme al orden bíblico, cavó y ahondó. Comenzó un proceso de justificación, de santificación, y colocaron la piedra de corona, la piedra de fundamento, que en donde va a ser construida
esa gran pirámide de Dios, esa casa piramidal de Dios, en donde Dios va a morar, en donde el Señor se va a manifestar, en donde Dios le vaya agregando cada piso, porque solo la roca puede aguantar fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y la piedra de corona. Solo ese fundamento lo puede aguantar. No el que construyó en tierra sin fundamento, sin haber completado las 3 etapas de la gracia. Hermano y hermana, quien me escucha en esta hora, si usted ha vivido por años en la iglesia y no ha terminado la tarea que el Señor le encomendó cuando usted se arrepintió, comience a terminar de construir su casa. Termínela y hágala conforme al plano de Dios. Porque va a llegar un momento en que, como dice la Escritura, y es un tipo, vendrá un temblor y todo lo que pueda ser removido se removerá. Lo que pueda ser removido. Va a venir un temblor de pruebas en su vida. Y si usted no construyó en base a las 3 etapas de la gracia, su estructura se va a caer. No va a aguantar. Entra en la categoría de lo que puede ser removido. Pero aquel que construyó no puede ser movido. Permanecerá para siempre. El mundo se pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios se da cuenta. La voluntad de Dios para el que se arrepiente es completar esas 3 etapas. Debe hacerlo. Y para aquel que busca la perfección, va a ir en voluntad, en obediencia, en posición y en fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Su corazón debe ser limpiado de todo egoísmo. Su corazón debe ser limpiado de toda malicia. Su corazón debe ser limpiado de toda raíz de amargura. Tiene que ahondar. Tiene que ahondar, no importa quién sea usted. Porque si usted no ahonda, entonces llegará un momento en que puede venir un viento, un río de doctrina errada y va a inundar la casa de doctrina errada y usted no permanecerá en la verdad. Se irá tras la falsa interpretación del diablo. Fíjense, por eso, en esta hora, quiero que medite en su vida espiritual. Si usted ha vivido así como un religioso por años, es la hora. Comience a cavar, comience a ahondar, vaya profundo a las raíces del por qué usted hace las cosas. Vaya a la raíz. Y cuando usted descubra que algo no es conforme a la palabra, ríndalo al Señor. Recuerden, Dios con nosotros, el Espíritu está con usted, porque Él quiere morar en usted. Él no lo dejará solo, no la dejará sola. Si usted lo rinde en amor y desea que el Señor lo ayude, Él lo ayudará en todos los pasos de su vida, en todos. En su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida de trabajo, en todo proyecto que usted haga. Si usted pone al Señor de primero en amor y usted quiere construir una vida espiritual para Cristo, para que Él more y se manifieste en usted, Él lo ayudará y le dará la victoria. Todo depende de lo que usted desee. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Quiere ser morada de Cristo? ¿Quiere o ser un religioso? La decisión la toma usted. Dios está dispuesto
a ayudar a tumbar ese rancho espiritual que usted construyó. Usted construyó un rancho. Hermano, un rancho no va a aguantar un edificio de 7 pisos, hermano. Un rancho no aguanta nada de eso. Un rancho no aguanta nada de eso. Hermano, un rancho va a soplar un vientecito y se cae. Dios no lo llamó a construir ranchos espirituales. Sáquese ese rancho de su corazón. Sáquese ese rancho. No es un rancho espiritual, es un edificio de Dios. Un edificio con fundamento que es Cristo, el Espíritu Santo. Y en base al Espíritu Santo en el corazón comienza un crecimiento. ¿Se dan cuenta? Que el Señor nos ayude. Hagámonos todos un examen. Hagámonos un examen. Cabemos, ahondemos. Pidámosle al Señor que haga la obra en nuestras vidas. Pero Dios necesita una decisión. Y esa decisión, Dios espera que la tomemos hoy mismo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, la parte de la palabra que muchos necesitan oír. Señor, perdona mis torpes palabras si no lo he expresado como debiera, Señor. ¿Cuántas vidas, Señor, no han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuántos hombres y mujeres están en una vida de conformismo espiritual, de estancamiento espiritual? Se conforman con la atmósfera de una iglesia, pero no tienen su propia atmósfera, su propio fundamento, su propio vaso lleno del aceite y del fuego del Espíritu. Que en esta hora despierte una sed, un deseo de amor por ti, Señor, de buscar las cosas espirituales y no las cosas materiales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, que tu Espíritu lidie y que corazones comiencen a cavar y a ahondar, y que fundamentos, la roca, pueden ser colocadas en corazones, que puedan haber muchos nacimientos de corazones de hombres y mujeres que solo tú estás esperando que esos hombres y mujeres tomen decisiones por ti. Te damos la gloria y la honra. Señor, que tu amoroso Espíritu Santo los arrope a todos y que comience un lidiar en amor, porque solamente tú sabes lidiar por amor. El amor es lo que hace que haya un pueblo que te ame y que te sirva. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la envías. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otra palabra de amor para usted. Es el tiempo para que usted, no importa en qué nivel espiritual esté usted, hay una palabra de Dios para usted, para posición, para el perfeccionado, para nacimiento, para el que no ha llegado, y para aquellos que necesitan ahondar y cavar, o aquellos que necesitan corregir para ser perfectos. Hermano, Dios conoce a los suyos. Venga con esa disposición y Dios le hablará. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, la oración por ese derramamiento del Espíritu. ¿Recuerdan esa expresión de profeta? Antes de un avivamiento, primero tiene que haber una matanza. Cavar y ahondar. Hermano, hay algunos que su avance en la perfección se ha detenido porque dejaron que el enemigo sembrara raíz de amargura en sus corazones. Otros se enfriaron por la maldad que hay en el mundo, hermano, y otros que no han nacido. Para todos es necesaria una matanza. Todo eso que impida que el Espíritu Santo se manifieste tiene que salir de nuestros corazones, de nuestras mentes y de nuestros cuerpos, para que el Espíritu Santo pueda tener libertad en nosotros. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios
posicionado por Dios y que su visión es darle lugar al Espíritu Santo. Fíjense, esa es la visión que Dios espera de sus siervos, que no le nieguen ninguna palabra a la iglesia, porque hay palabra para todos y es necesario que todos los que están comenzando y los que están en perfección, todos necesitan una palabra y el ministro llamado por Dios debe darse. Por eso oremos por nuestro hermano Osvaldo. Él desea hacerlo y se ha estado rindiendo al Señor para que esa palabra llegue a su vida. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, debe completar esas 3 etapas. No se conforme con una, no se conforme con 2. Para que el trabajo sea completado, para que Cristo pueda sellarlo con seguridad eterna, que la vida eterna esté en su corazón, tiene que terminar las 3 etapas. ¿Cómo hacerlo? Comience a cavar, comience a ahondar, comience a sacar toda cosa que le impida a usted crecer. Seamos sinceros con nuestro Señor Jesucristo y cada vez que saquemos algo y lo ponemos en el altar, Dios lo va quitando, Él nos ayuda. ¿Para qué? Para que cuando esté listo el espacio, viene el Espíritu a vaciarse Él mismo para Él morar en nuestros corazones. Deseémoslo. Deseémoslo. Esa es la clave. Usted tiene que desearlo. Usted tiene que buscarlo. Busquemos el Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.